Buenos días, nosotros somos el equipo 6 y en la clase de hoy de Seminario de Diversidad Cultural vamos a hablarles de la península de Baja California. Los movimientos sociales en Baja California se centran en el derecho y el cuidado del agua, contra la ley estatal de asociaciones público-privado, al igual que por el cuidado del medio ambiente y la vida costera. Uno de los movimientos que más destaca es Mexicali Resiste, el cual es un movimiento que lucha principalmente por el derecho al agua, al igual que busca expresar las necesidades del pueblo. Actualmente se está enfocando mucho en contra de Constellation Brands, que es una corporación de cervecería. Esta planea la construcción de una planta de destilación de la cual utilizaría agua local en la elaboración de la cerveza. Obviamente esto presenta un problema, ya que de por sí no tienen suficiente agua para abastecerse a ellos mismos. Con la cervecería pues ocuparía muchísimo más agua y ocasionaría pues sequías y pues no alcanzaría el agua para todos. Otro movimiento que también destaca mucho es el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida de la Paz, Baja California Sur, el cual lucha por un futuro sustentable, sin minas tóxicas, sin transgénicos ni desarrollos depredadores. Actualmente está en contra de la instalación de un proyecto que se llama Los Cardones, que pretende imponer sin el consentimiento ciudadano dentro de la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. De igual forma hay muchos más movimientos más pequeños como activistas que pues buscan más que nada eso, que se respete el medio ambiente, ya que pues sobre todo en Baja California Sur, que es un territorio muy turístico, entonces busca que el gobierno obviamente respete pues toda la vida silvestre y marítima. Estos movimientos sociales tienen consecuencias en cuanto por parte del gobierno, ya que pues como están peleando contra el gobierno han ocasionado pues que no se cumplan varios derechos humanos. Por un lado estuvo que durante el informe anual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California del 2018 se le negó la entrada a los activistas a ingresar a este edificio, y era un edificio público el cual lleva el nombre de la Casa del Pueblo. Por otro lado, también Baja California se encuentra en el quinto lugar de los estados más violentos de acuerdo a una estadística de 2019. Actualmente, en las estadísticas del 2020, el gobierno ha estado anunciando que se ha bajado el nivel de inseguridad. Se ha recuperado predios vandalizados en los que se construían parques públicos, escuelas preparatorias semimilitarizadas. Pero por el otro lado, la CNDH le ha llamado mucho la atención a Baja California, al gobierno, pues a que respete los derechos humanos, ya que se tiene varios como casos donde no lo está haciendo. Por ejemplo, le ha llamado la atención en las deficiencias en los centros penitenciarios mixtos de Ensenada, Mexicali y Tijuana, donde se vulneran los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, como el derecho a la reinserción social, a la protección de la salud, al trabajo y capacitación, a la educación, al deporte, la vinculación con el exterior e interés superior de niñas y niños. Por otro lado, igual la CNDH le llamó la atención al gobernador de Baja California por las violaciones al derecho humano al agua en perjuicio de la población del municipio de Mexicali y agricultores del Valle de Mexicali con motivos de la autorización de un proyecto industrial cervecero. Eso hace referencia a lo que ya había mencionado con la cervecera Constellation Brands, que pues obviamente pues la CNDH obviamente le va a llamar la atención porque el gobierno está pues ya está poniendo más atención a este proyecto que pues a los derechos del pueblo, que pues si ellos no tienen agua obviamente tendrían que ser prioridad para el gobierno, lo cual no está pasando. En ámbitos religiosos, Baja California es el territorio con un gran número de personas que deciden cambiar de religión. Esto se debe a la inseguridad, ya que es un problema que se da mucho en ese territorio. El 60% de las personas prefieren denunciar, pero el porcentaje que resta prefiere rezar, encomendarse a Dios, orar y pedir por las familias y las víctimas de la inseguridad. El 61% son católicos, estos son los que más cambian de religión. El 18% son evangélicos y el 10% agnósticos, testigos de Jehová y mormones. Dentro de los pueblos indígenas
de Baja California se encuentran los Cuales. Son uno de los pueblos con menor número de integrantes y viven junto con los Pai Pai, que fueron uno de los primeros pobladores. Luego están los Cochimíes, que es un grupo que durante la conquista española, al establecerse los jesuitas con sus misiones, estaban sometidos a trabajos forzosos y con las epidemias se redujo el número de la población nativa. Algunos se dedican a hacer muñecas de trapo y figuras de madera. Luego están los Pai Pai, que se caracterizan por sus cantos, utilizando el bule como el instrumento hecho de calabaza. Los tres habitan en Ensenada, Baja California. Las lenguas indígenas más habladas son la mixteca, zapoteca, náhuatl y triqui. En su diversidad de identidad podemos darnos cuenta primeramente de que viven más de 3 millones de habitantes en este lugar. Aquí podemos ver a gente que viene de todas partes del mundo, como en México, Estados Unidos, Asia, Europa y otros lugares. Aquí principalmente se concentran en Mexicali, que es la capital de Baja California, y Tijuana, que es una ciudad fronteriza muy llamativa para las personas. Como ya mencioné, esta parte del país se encuentra llena de muchísimos extranjeros, lo cual ya de entrada nos da una perspectiva de qué tan diversa puede ser la identidad de las personas que viven aquí. Algo que es muy importante recalcar es que nuestra identidad se va creando conforme a nuestro entorno social y las personas que nosotros frecuentamos, los lugares que frecuentamos y en general el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos como personas. Es por eso que nuestra identidad está sujeta a cambios y a evoluciones en base a lo que nos rodea. La identidad de las personas que viven aquí claramente no podemos generalizarla, pero hablando de un sujeto llamado estereotipo, tenemos este conocimiento de que las personas que viven en esta parte de la República tienden a estar extremadamente influenciados por lo que es la frontera con Estados Unidos. Cosas como el lenguaje, la comida, la vestimenta, entre otras cosas, terminan siendo ni de allá ni de acá. Y eso es algo muy interesante, porque así podemos crear una identidad única. Muchas de las personas que viven aquí son sujetos formados en el medio rural, personas indígenas, vaqueros, gambusinos, guías de cazadores, pescadores, botánicos, zoólogos, exploradores, antropólogos, hierberos, campesinos, leñadores, mineros y recientemente campistas. Son personajes que destinan parte de su vida a explorar y convivir el medio natural de Baja California, el cual es increíblemente vasto. Respecto a habilidades cognitivas, en Baja California existen bastantes estudios destinados simplemente al mero objetivo de ayudar a fortalecer las habilidades cognitivas como autoeficacia y afrontamiento y habilidades sociales en lo que son adolescentes de secundaria de las zonas rurales. A la luz de los resultados, se concluyó que las habilidades sociales son más susceptibles de cambio y mejora dada su naturaleza. En cambio, se requiere de procesos más complejos y de mayor tiempo para poder mejorar las habilidades cognitivas, ya que se trata de procesos asociados a la toma de decisiones, al razonamiento y solución de problemas, y un aspecto trascendental a las creencias mismas que se encuentran muy arraigadas en el individuo. En general se apela a un cambio conceptual, el cual va de la mano de la experiencia. Podemos decir que las capacidades cognitivas de las personas que viven en la península de Baja California tienden a variar bastante dependiendo a su nivel de educación y el lugar en el que se encuentran viviendo, sobre todo porque podemos recordar que hay muchísimas áreas rurales en estos lugares, así que no podemos pensar que las personas de la ciudad que están más cercanas a la frontera con Estados Unidos tienen la misma manera de pensar que las personas que están en la costa, alejadas del resto y viviendo una vida más tranquila. Pues si podemos decir tranquila, que no significa que sea tranquila, pero bueno. El entendimiento de diferentes condiciones de la humanidad puede variar bastante, sobre todo porque para normalizar algo es necesario verlo, hablar de ello y romper el tabú que puede presentar para las personas. En esta península existe un alto porcentaje de personas que no tuvieron la oportunidad de terminar la primaria, lo cual afecta directamente el estilo de vida y manera de pensar de las personas. El espacio que ocupa la península de Baja California no solo rige en la geografía de 70.113 kilómetros cuadrados que abarca este estado mexicano. Estamos hablando de que existe un espacio más allá de lo geográfico, donde ocupa ser polisémico, dependiendo en qué situación y en qué concepto nos estemos enfocando.
Podría verse desde materias como la arquitectura, la economía, la cultura, hablando de la disciplina del arte, la sociología, hablando de una sociedad, en cómo se compone, cómo piensa la gente y se relaciona, nos lleva a lo psicológico. Entonces, el espacio es algo que nosotros como humanos a lo largo del tiempo hacemos una transformación para satisfacer necesidades o bien porque así lo requiere la situación de una sociedad, hablando del tiempo en el que nos podemos encontrar. Ahora bien, la península de Baja California está compuesta por una serie de categorías que nos llevan un poco a comprender la situación misma del estado, comenzando con la naturaleza que nos conlleva su vegetación. Por ser un clima desértico, es muy limitada. Las plantas más presentes son las xerófilas, que incluyen mezquites, agaves y cactus. Su fauna consiste en borregos y marrones, coyotes, venados de cola blanca, pumas, roedores, víboras cascabel, águilas calvas y águilas reales, así como el cóndor. Por ello entendemos que hablamos de un lugar desértico, que a su vez cuenta con una cercanía a mantos acuíferos como el Océano Pacífico y el Golfo de California, donde se encuentran especies marinas como el mero, el marlín, el atún, la sardina, el pez espada, la caguama, el calamar, el pulpo, el ostión, entre muchos otros. Sus suelos y montañas son caracterizados por la presencia de climas secos. Su textura es arenosa o de migajón arenoso principalmente, y dominan los suelos de baja fertilidad. En hidrografía es muy rico, pues cuenta con los ríos como el Tijuana y el Colorado, y lagunas costeras como la de San Ignacio y Ojo de Liebre en la costa del Pacífico. Gracias a estas características de vegetación se puede componer un estado económico donde sus actividades principales son la agricultura, la industria manufacturera y el turismo. En Mexicali tiene mucho peso el sector agrícola. Su principal cultivo son las cebollas, espárragos, trigo y el algodón, y la capital de la industria es Tijuana, cuya actividad está estrechamente ligada con la economía estadounidense, cuyo factor es importante para la sociedad donde su población se compone alrededor de 4 millones de personas. El 80% de la población se concentra en la mitad del norte, donde se encuentran las ciudades más grandes, donde hay una variedad de personas con orígenes mexicanos, americanos, asiáticos y europeos. La población está más concentrada en las ciudades de Mexicali y Tijuana, a lo que tanto ellos como en las regiones aún conservan su cultura, realizando una integración regional, aprovechando las herramientas como su gastronomía, atractivos turísticos, etc. Los grupos divididos al interior de la sociedad que cuidan estas lenguas indígenas que en el país en general ya son tan escasas, y demás elementos que tienen para poder generar ese espacio que se relaciona a la naturaleza, la historia y el capital. Su gobierno, que por supuesto también entra dentro de la región, donde lleva cierto control para las personas que viven allí y cómo se mueven dependiendo de sus condiciones para su vida habitual, estableciendo un Estado republicano, representativo, demócrata, laico y popular, constituido por 6 municipios. Incluye también las fronteras que se establecieron en algún periodo de la historia y, claro, la migración que hay en este estado gracias a que colinda con el norte de la frontera de Estados Unidos y, como ya mencioné, estas fronteras que se hacen de manera natural. Gracias por su atención.